Érase una vez un detective llamado Alan, que vivía en una ciudad muy agitada. Era un tipo común, con una apariencia normal, pero amaba su trabajo. Alan disfrutaba del ruido de la ciudad, de las bocinas de los coches, de las personas apuradas en las aceras y de los vendedores de comida que se quedaban despiertos hasta tarde, siempre riendo y contando chistes, incluso con el sudor corriendo por sus rostros. Pensaba que eso hacía que la ciudad estuviera llena de vida y emoción. Alan se sentía como si siempre estuviera en movimiento, como un corredor en una carrera sin fin, siempre persiguiendo algo emocionante. Incluso las partes más difíciles de su trabajo, como lidiar con suciedad, crímenes y personas que estaban en situaciones muy complicadas, parecían sinceras y verdaderas. Creía que la vida en la ciudad, con todas sus imperfecciones, tenía una honestidad que las cosas más perfectas no tenían. Alan no era un héroe, pero tampoco era un villano. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, siguiendo las reglas cuando tenía sentido y cambiándolas cuando no. Alan tenía un compañero llamado Sánchez. Trabajaban juntos desde hacía 5 años y, juntos, formaban un equipo increíble. Sánchez era astuto y firme, siempre listo para enfrentar cualquier desafío. Tenía una sonrisa tranquila y una manera de hacer que las personas se sintieran seguras, el tipo de amigo que querías a tu lado cuando las cosas se complicaban. Además de ser un gran policía, Sánchez tenía una esposa y un perro que lo esperaban en casa. Siempre le decía a Alan que también necesitaba algo más en la vida. Alan, no se puede vivir solo trabajando y comiendo perritos calientes, solía decir, con una mirada preocupada. Pero Alan pensaba que estaba bien así, tenía su trabajo y la ciudad, y eso era suficiente para él. Cierta noche, mientras la ciudad brillaba bajo las luces de las calles, Alan y Sánchez recibieron una llamada urgente sobre un asalto que había salido muy mal. Un hombre estaba escondido en una tienda de bebidas, con un arma en la mano, gritando que el gobierno estaba poniendo ideas en su cabeza. Era una situación tensa, y Alan sintió que ya había enfrentado algo parecido varias veces en su carrera. Sabía que necesitaba actuar rápido, pero también sabía que cada situación era única y podía volverse más peligrosa en cualquier momento. Antes de llegar a la tienda, Alan y Sánchez intercambiaron miradas decididas. Ambos sabían que necesitaban usar toda su experiencia y habilidades para resolverlo de la mejor manera posible. Como verdaderos detectives, se prepararon para lo que estaba por venir. Alan sintió una mezcla de adrenalina y responsabilidad, como si cada movimiento que hicieran pudiera marcar la diferencia entre la calma y el caos. Mientras se acercaban a la tienda, Alan pensó en todo lo que había aprendido a lo largo de los años, la importancia de escuchar, de entender la situación y de intentar ver el mundo a través de los ojos de la otra persona. Sabía que el hombre en la tienda estaba asustado y confundido, y que, detrás de la ira y el desespero, podría haber una historia triste que nadie conocía. Con un poco de suerte, Alan esperaba que pudieran resolver todo sin que nadie resultara herido. Tan pronto como llegaron a la puerta de la tienda, Alan y Sánchez se prepararon para entrar. Estaban listos para enfrentar cualquier cosa que viniera, siempre unidos, como un verdadero equipo de detectives. Y así comenzaba otro capítulo en sus vidas, lleno de desafíos, emociones y la esperanza de que, al final, todo saldría bien. Debería haber sido una situación simple, pero no fue nada fácil. No puedo recordar todo, pero algunas cosas están bien claras en mi mente. Recuerdo los disparos resonando y ver a mi compañero Sánchez en el suelo, con los ojos bien abiertos y la boca entreabierta, como si quisiera decir algo, pero nunca tuvo la oportunidad de hablar. Luego, algo me golpeó con fuerza en las costillas, y de repente, todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en un hospital, 3 días después. Mi cuerpo se sentía tan pesado, como si no fuera mío. Intenté moverme, pero un dolor agudo y profundo iluminó mi costado, y supe que algo no estaba bien. Una enfermera se acercó y me dijo que había tenido suerte. Tenía una conmoción cerebral, algunas costillas rotas y una bala que había golpeado mi cadera, causando muchos daños al salir. Me repararon de la mejor manera posible, pero llevaría un buen tiempo para que me recuperara. Debería sentirme aliviado por estar vivo, pero en lugar de eso, algo parecía diferente. Era como si una pieza del rompecabezas de mi vida no encajara más. Entonces, algo llamó mi atención. Estaba sentado al borde de mi cama de hospital, al lado de la enfermera. Pero no era una persona. La criatura parecía tener piel reseca, estirada demasiado sobre huesos afilados. Sus orejas eran largas y puntiagudas, temblando con los sonidos de la sala. La nariz estaba rajada, curvándose de una manera extraña,
como algo que estuvo afuera durante mucho tiempo. ¿Y la boca? Era demasiado ancha, con dientes largos y amarillentos, pareciendo teclas de piano viejas. Los dedos de la criatura golpeaban suavemente el brazo de la enfermera, como si una araña se estuviera moviendo. Pero la enfermera no se dio cuenta de nada, estaba ocupada ajustando mi suero y verificando mi historial, con un rostro cansado, como si hubiera estado haciendo eso durante mucho tiempo. La criatura se movió e inclinó la cabeza, y entonces vi sus ojos. Eran negros y brillantes, y estaban fijos en mí. Él sabía que yo lo veía. Intenté convencerme de que solo estaba imaginando cosas, que era por causa de la conmoción, de los analgésicos o de lo que había pasado. Pero él seguía ahí, parpadeando y observándome. Y entonces, sonrió. Pero no era una sonrisa amistosa, como la de un amigo. Era una sonrisa extraña, con labios que se abrían, mostrando encías oscuras y dientes enormes. Se inclinó más cerca y susurró, «Tus ojos están abiertos ahora». La enfermera no escuchó nada. Giré la cabeza y cerré los ojos con fuerza, sintiendo mi corazón latiendo rápido en mis oídos. Cuando miré de nuevo, él había desaparecido. Pero algo había cambiado dentro de mí. Eso fue solo el comienzo. Los meses siguientes fueron muy difíciles. La recuperación fue lenta. Al menos, mi cuerpo se curó más rápido que mi cabeza. Las costillas dejaron de doler, los hematomas desaparecieron, pero la sensación de que algo estaba mal nunca se fue. Después de eso, comencé a tener las visiones. Un día, vi a un goblin agachado al lado de la caravana de hot dogs que solía visitar todos los días, mordiendo algo que parecía muy oscuro y asqueroso para ser comida. El vendedor estaba tan ocupado haciendo un sándwich que no se dio cuenta de la criatura lamiendo sus dedos largos a pocos centímetros de él. Otra vez, vi a un kelpie cerca de la fuente de agua de mi oficina, con los dedos arrastrándose por el agua, su piel cambiando entre la de un caballo y la de algo que intentaba parecer humano. Las personas estaban sentadas alrededor, lanzando monedas, mirando sus teléfonos y tomando café. Nadie vio lo que yo vi. Dentro de la cafetería, había un hada detrás del mostrador, sirviendo bebidas con manos que brillaban a la luz. Su piel tenía un brillo especial, como las conchas de un escarabajo, oscuras y coloridas. Su sonrisa era muy afilada y se movía de una forma que parecía mágica, casi como si no fuera humana. El barista al lado de ella ni siquiera parecía notar. Estaban por todas partes, y yo podía verlas a todas. Cuando volví al departamento, la gente no sabía qué hacer conmigo. Ya no era el mismo, y eso era bastante claro. En los papeles, mis evaluaciones psicológicas estaban todas correctas. Decía las cosas adecuadas y pasaba las pruebas, pero no estaba engañando a nadie. La forma en que miraba las cosas había cambiado. Dudaba en lugares donde antes no dudaba, y mis ojos se movían rápido, como si estuvieran buscando algo que nadie más podía ver. Eso ponía un poco nerviosas a las personas. Los jefes decidieron que no querían volver a colocarme en casos normales. Era mucha responsabilidad y muchas preguntas. Pero tampoco estaban listos para dejarme ir. Tenía una buena reputación, así que me mandaron a lo que llamaban Departamento de Misterios. Ese no era el nombre oficial, pero así se referían a él antes de que los archivos desaparecieran en armarios cerrados. Ese departamento era donde enviaban los casos más extraños, aquellos que nadie quería tocar. Como casas embrujadas, granjas donde las plantas morían sin explicación y personas que desaparecían y aparecían años después sin recordar nada. El departamento no era grande. Cuando entré, éramos 4 personas, contando conmigo. Todos nosotros ya habíamos visto cosas extrañas o, al menos, creíamos en cosas que no podíamos explicar. La mayoría de los casos se archivaban como no resueltos hasta que alguien decidía enterrarlos de una vez. No se esperaba que encontráramos respuestas reales, solo soluciones que las personas pudieran aceptar. Pero yo vi cosas de verdad. Así que empezaron a usarme. Todo comenzó pequeño. Alguien pensó que su casa estaba embrujada. Fui allí, recorrí la casa y vi el fantasma de una mujer cerca de la chimenea, torciendo las manos. Ella no debía estar allí, así que la ayudé a irse. Una semana después, la familia volvió a la casa. Ya no había más ruidos en las paredes ni lugares fríos. La casa se vendió rápidamente después de eso. La noticia se esparció, y ahora, la mayoría de mis casos involucran propiedades. A los inversionistas no les gustan las propiedades que tienen mala fama. A las personas que venden casas no les gusta cuando los inquilinos dicen que no quieren quedarse, o cuando cosas extrañas siguen sucediendo.
Y tampoco les gusta cuando los compradores se echan atrás porque alguien dice que algo no está bien. Así que me llaman a mí. Yo voy a la casa, miro a mi alrededor, resuelvo lo que está pasando y firmo los papeles diciendo que todo está bien. No es un trabajo malo, de hecho. El pago es bueno y el trabajo es bastante simple. A veces, hago un ritual aquí, ayudo a un fantasma perdido allá. A veces, encuentro algunos duendes en el ático o algo aún más extraño en el sótano. Pero la parte que más me gusta de mi trabajo no es exactamente lo que hago, sino los misterios. Siempre he sido un gran detective. No soy del tipo que estudió en Harvard o que puede recitar leyes de memoria, pero noto cosas. Me doy cuenta de los detalles que otras personas no ven. Por eso era bueno en lo que hago. Y ahora, puedo usar esa habilidad en casos que han estado archivados durante décadas, sin solución, porque nadie pudo ver lo que yo veía. Es muy satisfactorio encontrar las piezas que faltan. Mirar informes antiguos y saber exactamente lo que estaba escondido en las fotos de la escena del crimen, incluso después de que todos los policías e investigadores hayan mirado antes que yo. Como la historia de una niña que desapareció de su cuarto una noche sin dejar rastro, porque algo atravesó la pared y la llevó. O como una familia entera desapareció de su casa en la granja, dejando la mesa de cena puesta y la comida intacta, porque abrieron la puerta equivocada en el sótano, una puerta que no debería existir. Yo puedo resolver esos misterios. Puedo ver lo que pasó. Pero también hay cosas que no me gustan de mi trabajo, y especialmente hay 3 reglas. Aprendí estas reglas de la manera más difícil. La primera regla: nunca uses tu nombre verdadero cuando trates con monstruos. Aprendí eso muy pronto. No todos los monstruos son malos. Esa fue otra lección importante. Algunos de ellos llevan vidas normales, tienen trabajos comunes y se mezclan tanto en la ciudad que a veces me confundo y no puedo identificarlos. Personas que son medio humanas y medio otra cosa son más comunes de lo que cualquiera imagina. Ellos toman el metro, entregan paquetes y manejan tiendas. Y todos ellos conocen las reglas mejor que yo. Los nombres tienen poder. Un poder de verdad. Era una magia antigua, mucho antes de que existieran las ciudades o de que las personas aprendieran a dar nombres a las cosas. Cuando los padres elegían el nombre de sus hijos, no era solo para que sonara bonito. Estaban creando algo especial. Cada nombre tenía un significado, un deseo escondido dentro de él, como un pequeño empujón para que el niño siguiera un camino específico. Si querían que el hijo fuera fuerte, podían ponerle el nombre de un guerrero. Si deseaban que la hija fuera sabia, tal vez elegirían el nombre de una sabia. Esos nombres tenían peso, incluso si muchas personas ya no creían en eso. Pero los monstruos sí creían. Y sabían cómo usarlo a su favor. En mi primer gran error, aún era nuevo en el trabajo. Un tipo, que no tenía mucha idea de lo que hacía, invocó algo extraño en el sótano de una antigua librería. No era un demonio ni un fantasma, era algo en medio de eso, algo con muchas manos y una boca que se abría de una manera extraña. Pensé que tenía las herramientas necesarias para librarme de la situación y creí que eso sería suficiente. Estaba tan seguro que no vi la trampa hasta que ya era tarde. La criatura me preguntó mi nombre, y yo respondí. No dije mi nombre completo, ni siquiera mi primer nombre, solo un apodo. Pero eso fue suficiente. Ella se rió, y sentí algo retorciéndose dentro de mí. Logré salir del sótano, pero en las semanas siguientes, no me sentía bien. Pasaron cosas malas que parecían intencionadas. Por ejemplo, tomaba mi arma y se atascaba. Doblaba una esquina y terminaba en un lugar donde no debía estar, en un rincón oscuro y vacío, como si estuviera esperándome. La criatura del sótano no me lastimó esa noche, pero dejó una marca de la que no podía deshacerme. Sabía que tenía que volver. Tenía que negociar mi nombre de vuelta. No voy a contar lo que tuve que sacrificar para conseguirlo. Después de ese incidente, dejé de usar mi nombre verdadero. Comencé a usar nombres falsos, uno diferente cada vez, dependiendo de la situación. Algunos de los nombres que usaba eran tomados de historias antiguas, mientras que otros parecían haber surgido de la nada. El departamento me ayudó a volver invisible, borrando mis registros de todas las bases de datos que pudieron encontrar y eliminándome de las partes importantes de Internet. Así, nadie que conociera podía rastrearme de verdad. Esto se debe a que los nombres pueden ser usados de varias maneras. Y si la cosa equivocada tenía tu nombre, podría atraparte. Las hadas eran las peores en este aspecto. La mayoría de las personas las veían como criaturas hermosas y graciosas, como esas que aparecen en los cuentos de hadas,
bailando en los bosques con coronas de flores y susurrando secretos. Pero eso no era verdad. Eran bonitas, sí, pero de una manera extraña. Sus dientes eran un poco afilados de más y sus ojos parecían saber más de lo que deberían. Hablaban de una forma que hacía que te perdieras, como si las palabras danzaran y te dejaran confundido, haciendo que desistieras de algo sin darte cuenta. Y sabían todo sobre el poder de un nombre, mejor que nadie. Por eso muchas hadas trabajan en cafeterías. La gente se siente desprotegida allí. Están cansadas y distraídas, escuchando la mitad de lo que dicen mientras hacen sus pedidos. No piensan dos veces antes de decir sus nombres, ni dudan cuando el barista les pide que lo escriban en una taza. Es un pequeño hábito, pero a veces la persona equivocada está escuchando. La mayoría de las hadas no haría nada muy malo. Prefieren jugar con las personas que hacerles daño. A veces, hacen que olvides cosas pequeñas, como dónde dejaste tus llaves o el nombre de un viejo amigo. Otras veces, pueden darte pequeños toques de mala suerte, nada serio, solo lo suficiente para dejarte un poco desequilibrado. ¿Y si realmente hicieras enojar a las hadas? Bueno, podrías desaparecer. Eso ya ha pasado antes, y recuerdo un caso muy extraño. Era sobre un tipo que era un verdadero tramposo. No era del tipo que se escondía en callejones o que engañaba a la gente en la calle. Él vestía trajes elegantes y trabajaba en edificios enormes, siempre sonriendo mientras arruinaba la vida de los demás. Este hombre se hizo rico vendiendo préstamos a personas que él sabía que nunca podrían pagar. Era legal, si mirabas los papeles, todo parecía estar bien. Pero era muy malvado. Buscaba a las personas desesperadas, aquellas que ya no tenían opciones, y les ofrecía una salida que, en realidad, las hundía aún más. Algunas perdieron sus casas. Otras lo perdieron todo. Las deudas las perseguían hasta la muerte, y aún así, los bancos iban detrás de ellas para recoger lo que quedaba. Él no tenía vergüenza de eso y hasta se jactaba, llamándolo negocio inteligente. Entonces, una noche, salió con algunos amigos y terminaron en una discoteca. Allí, conoció a una bartender que era hermosa, de una belleza que parecía mágica. Él la vio y pensó que podría tenerla. Quizás la tocó de una manera que no debía, o hizo una broma mala. O tal vez solo la miró de forma equivocada. Luego, comenzó a jactarse de su negocio inteligente y de cuánto dinero ganaba. La bartender le preguntó su nombre y él se lo dijo. Y luego se fue. Al día siguiente, no apareció para trabajar. Nadie recibió una llamada o mensaje de él. En la oficina pensaron que solo estaba recuperándose de una resaca. Pero un día se convirtió en una semana, y una semana en un mes. Desapareció sin dejar rastro, y el caso terminó en mi mesa 2 meses después. No había pistas y nadie sabía dónde estaba. Era como si se hubiera esfumado en el aire. Logré resolver el misterio en menos de una semana. Pero ya era demasiado tarde. Cuando el caso se cerró, su cuerpo había sido encontrado en un canal de la ciudad. ¿Y adivina qué? Estaba sin la lengua. No arrancada, sino cortada de una manera desordenada, como si alguien hubiera usado un cuchillo desafilado y no se hubiera importado con el desorden. Los ojos de él estaban bien abiertos y parecía que tenía los pulmones llenos de agua. Así que aquí va la primera regla: nunca cuentes tu verdadero nombre. Tu nombre tiene poder. Y quien tiene tu nombre puede tener poder sobre ti. Y viceversa. Ahora, la segunda regla: nunca tomes algo que no puedas devolver, y siempre respeta a las personas que te rodean. Esto puede parecer algo que dirías a un niño en la escuela, como la regla de oro o buenas maneras. Pero es más que eso, es una cuestión de supervivencia. Todos los monstruos, quieran o no, siguen estas reglas. Hay un acuerdo silencioso entre ellos. Un equilibrio. Nunca toman algo sin dar algo a cambio, y siempre se aseguran de que ambas partes ganen algo. Pero eso no significa que siempre sea justo o amable. Significa que todo tiene un precio. Los genios, las hadas y las brujas son los más astutos en este juego. Saben cómo hacer que un acuerdo parezca bueno, pero terminan sacando más de lo que dan. Te dan exactamente lo que pediste, pero de una manera que acaba perjudicándote. Las letras pequeñas en los acuerdos son aquellas que solo puedes ver cuando ya es demasiado tarde. Por otro lado, algunos monstruos son más honestos, como los goblins y los centauros. Algunas sirenas también, dependiendo de dónde vengan. No hacen trucos solo por diversión. Aún quieren algo a cambio, pero las reglas son claras. Sin trampas. Sin enigmas. Así fue como conseguí mi equipo de informantes. Tenía ojos por toda la ciudad,
arriba, abajo y hasta en los lagos. Contraté goblins, algunas hadas y sirenas cuando era necesario, e incluso uno o dos centauros que merodeaban por los bordes de los barrios. Todos querían algo. La información no tiene precio en este mundo, y sabía que no debía tomarla sin ofrecer algo a cambio. La suerte estaba de mi lado, porque a los monstruos les encantaba el chocolate. Era una de las pocas cosas que no podían conseguir por sí solos. El chocolate de verdad, al menos. Esos chocolates de supermercado no contaban. La comida procesada que la mayoría de las personas comen no era lo suficientemente buena. Ellos querían ese chocolate que se derretía en la boca, hecho con cariño, proveniente de antiguas fábricas familiares. Por eso, siempre llevaba una barra de chocolate en mi bolsillo. Era la manera más rápida de hacer un trueque, una cosita simple por un favor simple. A veces, solo necesitaba información rápida, una respuesta que no tenía tiempo de descubrir por mi cuenta. Pero cuando necesitaba información de verdad, iba a ver a Rooney. Rooney era un goblin, uno de los más viejos que conocía. Él ya estaba aquí antes de que yo naciera, y probablemente antes que mis padres también. Era pequeño, pero no frágil. Su piel tenía el color del bronce manchado, áspera y llena de nudos, como la corteza de un árbol viejo. Sus dedos eran largos y siempre estaban moviéndose, como si estuvieran buscando algo para tocar. Sus ojos eran oscuros, rápidos y llenos de sabiduría. Y le encantaba la mantequilla de maní. Era la única cosa que aceptaba por encima de todo. También le gustaba el chocolate, pero si aparecía con mantequilla de maní, especialmente la buena, más espesa y un poco salada, podía pedirle favores más grandes. Siempre intentaba llevarle un poco cuando podía. Él podía olerlo cuando me acercaba. Podía estar a unos 15 metros de distancia y pronto lo oiría olfateando el aire, inclinando la cabeza en mi dirección y preguntando, ¿eso es mantequilla de maní? Rooney tenía acceso a lugares que ningún humano conocería. Sabía todo sobre los túneles subterráneos que se extendían por debajo de la ciudad, antiguos pozos y pasajes olvidados que se retuercen por kilómetros. Podía deslizarse por grietas en las paredes, correr por respiraderos y escuchar conversaciones a través de rejas en las calles. Él oía cosas que la gente pensaba que eran privadas. Sabía de muchas cosas antes de que llegaran a la superficie. Más de una vez, me dio información que ayudó a resolver un caso. Hubo uno, en particular, que nunca habría descifrado sin él. Un grupo de monstruos estaba haciendo contrabando. Pero no era contrabando de personas o drogas, ni de armas o dinero. Estaban negociando cosas robadas, artefactos, reliquias, objetos que habían sido sacados de lugares antiguos y traídos al nuevo mundo. Cosas que aún tenían poder. El tipo de cosas que no deberían ser pasadas de mano en mano como si fueran cualquier cosa. Sabía que algo estaba sucediendo, pero no sabía dónde. Estaba perdido en pistas erróneas e información mala. El departamento quería archivar el caso como uno más no resuelto. Entonces, Rooney me dijo dónde buscar. Conocía los túneles mejor que nadie. Sabía cuáles estaban en uso, cuáles tenían nuevas marcas en el suelo y cuáles llevaban a lugares peligrosos. Él me llevó al escondite, y con eso, el caso fue resuelto. Esta era la segunda regla: los monstruos no eran tan diferentes de las personas. Tenían sus propias formas, sus propias leyes y un sentido de justicia. No aceptaban bien a aquellos que robaban, mentían o pensaban que podían engañar a todos. Puedes engañar a un humano y salirte con la tuya. Pueden llevarte a juicio o intentar atraparte de otra manera, pero en el fondo, todavía siguen las reglas de los humanos. Los monstruos no. Si tomas algo de ellos sin dar algo a cambio, querrán algo de ti. Algo que realmente no querrás perder. Así que recuerda, nunca tomes lo que no puedes devolver. Y siempre, siempre respeta a los demás a tu alrededor. Ahora, vamos a la tercera regla: nunca muestres miedo. Nunca actúes por miedo. Eso era algo que enseñaban en la escuela y que los veteranos del departamento solían repetir como un mantra antes de enfrentar peligros. Pero, en este trabajo, es más que eso, se trata de sobrevivir. Los monstruos pueden sentir el miedo. Algunos de manera literal, como perros rastreadores detrás de sus presas, pero otros de una forma que es difícil de explicar. El miedo los atrae. Te hace parecer más fácil de encontrar y seguir. Te hace sentir pequeño. Y las cosas pequeñas y frágiles, como los insectos encogiéndose, son las que ellos comen primero. La regla no se trata de ser valiente, porque eso es imposible. Tener miedo es natural, y de hecho, te mantiene vivo. Pero debes poder controlar ese miedo.
Puedes sentir miedo, pero nunca debes dejar que decida tus acciones. En el momento en que dejas que el miedo te gobierne, ya perdiste. Había un caso que todavía me perseguía, un caso archivado hace décadas. Todo comenzó despacio, personas desaparecidas, una aquí, otra allí. Eran personas que nadie parecía buscar mucho. Vagabundos, prostitutas, andariegos. Eran solitarios, viviendo en los márgenes de la nada, sin familia, sin nadie que informara que habían desaparecido. Estos casos se extendían por años, enterrados bajo un montón de otros desaparecimientos no resueltos. Pero el año pasado, el número comenzó a aumentar. Aceleró demasiado rápido. Con la ayuda de mis informantes, descubrí la razón. Un clan de vampiros se volvió codicioso. La mayoría de los vampiros se comportan bien, se alimentan donde pueden sin llamar la atención. Conocen las reglas. Pero este grupo se pasó de la raya. No solo estaban cazando, estaban cultivando. Estaban negociando seres humanos como si fueran ganado. Ellos intentaron ser astutos, moviéndose de ciudad en ciudad para esconder sus operaciones, pero terminaron descuidándose. Capturaron a muchas personas, muy rápido, y hasta quienes normalmente no se interesarían empezaron a notar. Con la ayuda de Rooney, logré rastrear su escondite. Era una vieja fábrica abandonada en el distrito industrial, un lugar al que nadie miraba dos veces. Tan pronto como entré, sentí un olor horrible, como si la muerte estuviera allí. Nunca había necesitado refuerzos antes, pero esa noche, los necesitaba. Las cosas que encontramos adentro ya no eran realmente personas. Había jaulas, varias de ellas, alineadas en las paredes como si fueran caniles. Dentro, los cuerpos estaban flácidos, arrugados y apenas respiraban. Había tubos conectados a sus brazos y cuellos, drenando lentamente la sangre, manteniéndolos vivos solo lo suficiente para ser drenados repetidamente. Era como una fábrica enferma, una granja humana. Me quedé congelado por un momento. Mi agarre en el arma se aflojó mientras mi cerebro intentaba procesar lo que veía. Fue todo lo que necesité. Un vampiro se movió rápido y me derribó. Caí al suelo con fuerza, y mi arma se deslizó de mi mano, resbalando por el suelo. Estaba sobre mí en un instante, gruñendo, con garras hundidas en mis brazos y dientes cerca de mi garganta. Luché, tratando de levantar mi cuchillo, intentando encontrar una forma de defenderme. Y entonces escuché un disparo. El vampiro tembló, una bala atravesó su hombro. Se volvió rápidamente, con los ojos fijos en la fuente del tiro. Era una mujer, aún atrapada en su jaula, una de las débiles, pero de alguna manera logró agarrar el arma que dejé caer. Intentó disparar de nuevo, pero nunca tuvo la oportunidad. El vampiro estaba sobre ella en menos de un segundo. La arrojó contra las barras de la jaula y le desgarró la garganta antes de que pudiera hacer algo. Lo maté poco después, mi cuchillo atravesando sus costillas. Pero ya era demasiado tarde. Ella todavía respiraba cuando entré, pero ya no estaba viva. Saqué al resto de ellos, pero a ella no. Fui a su funeral. Nadie más apareció. Era un entierro del condado. No había nombre en la lápida, ni dolientes, solo un agujero en el suelo y una cruz de madera barata que se pudriría antes de que terminara el año. Estuve allí durante mucho tiempo después de que los trabajadores se fueron. No dije nada. No recé. No había familia, ni amigos, ni historias que alguien pudiera contar. Ella era solo otra persona perdida, olvidada por el mundo incluso antes de morir. Pero yo no la dejé así. Estuve allí por mucho tiempo después de que los trabajadores se fueron. No parecía correcto dejarla ir de esa manera, especialmente después de todo lo que ella había hecho. Así que enderecé la espalda, levanté la cabeza y dije algunas palabras. Eran las palabras que enseñan en la escuela para quienes mueren haciendo el bien, para aquellos que muestran valentía incluso cuando eso les cuesta todo. No hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Dije su nombre una vez, Rousey, antes de irme. Esa fue la última vez que el miedo me detuvo. Puedes sentir miedo, pero no debes actuar con miedo. Tienes que sostener firme tu arma, controlar tu respiración y seguir adelante. Incluso cuando la situación parece una pesadilla, debes pensar, incluso cuando tu instinto grita que corras. Puedes tener miedo, pero nunca, jamás, puedes ser un cobarde. Así que fui tras ellos. Cacé a todos los vampiros involucrados. Tomó tiempo, 13 meses, para ser exacto. No todos se quedaron en la ciudad. Los más astutos huyeron tan pronto como se dieron cuenta de que la operación había terminado,
pero no huyeron lo suficiente. Los que se quedaron intentaron mezclarse, volviendo a sus vidas normales y alimentándose de manera más discreta. Pero nada de eso importaba, los encontré de todos modos. Usé todo lo que tenía. Cada favor que me debían, cada informante que pude alcanzar. Rooney era mi principal fuente, deslizándose por los túneles, escuchando todo. Me dijo por dónde empezar a buscar. Un barman hada me dio la pista de uno escondido en un club en el centro de la ciudad. Un centauro que conocía las docas me ayudó a rastrear otro hasta un contenedor que estaba saliendo del estado. Algunos fueron fáciles. Sabían lo que estaba pasando y no suplicaban. No perdían tiempo con mentiras. Luchaban, corrían o simplemente se quedaban allí, esperando que hiciera lo que vine a hacer. Otros no eran tan elegantes. Intentaban hacer tratos, sobornarme, convencerme de que me fuera. Ofrecían dinero, información e incluso poder. Algunos ofrecían cosas que ni siquiera sabía nombrar. Pero nada de eso funcionó. No estaba allí por venganza, no de verdad. No me importaba lo que eran, ni la fama que estaba ganando. Solo quería arreglar las cosas. Y lo hice. Uno por uno, los rastreé. Uno por uno, los eliminé. Cuando todo terminó, volví a la tumba de Rousi. Al principio, no había nombre en su lápida, solo una cruz de madera barata. Pero lo encontré en los informes. Rousi Delgado. Ninguna familia listada, ningún pariente cercano conocido. Solo otra persona perdida, otro nombre en un archivo que nadie se preocupó por leer hasta que fue demasiado tarde. Entonces, de vez en cuando, llevaba pequeñas cosas para ella. Flores, principalmente. Eran esas flores baratas que se encuentran en los mercadillos de esquina, las que la gente compra cuando no sabe qué más llevar. A veces, llevaba café caliente. Puede parecer un poco tonto, pero dejaba eso allí de todos modos. Hice lo mismo con Sánchez. Nunca me quedaba mucho tiempo. Solo dejaba las flores y el café y me iba. No sabía si eso significaba algo para ellos. Ellos se habían ido, y nada de lo que hiciera cambiaría eso. Nada de lo que dejara en sus tumbas haría diferencia para ellos. Tal vez no les importara de todos modos. Quién sabe, Rousi podría no haber querido flores. Y Sánchez podría haber encontrado gracioso que estuviera allí, cerca de su lápida, como si tuviera algo importante que decir. Pero lo hice de todos modos. Porque alguien tenía que hacerlo. Personas como ellos habían sido olvidadas. Esa era la cosa sobre la ciudad, seguía moviéndose. No se detenía por los muertos y apenas se detenía por los vivos. No importaba cuánto alguien significara o lo que hubiera hecho, el mundo seguía adelante. Después de algunas semanas o meses, se convirtieron en solo nombres en papeles. Un marcador en el suelo. Un eco distante. Nunca me di tiempo para entender todo esto, ¿sabes? Un día, era un detective con un compañero, resolviendo casos que tenían sentido. Al día siguiente, Sánchez estaba muerto y podía ver monstruos. No hubo una transición tranquila, ningún momento para respirar y aceptar eso. En un segundo, era una persona normal. En el siguiente, era completamente diferente. Nunca me detuve a pensar en lo que eso significaba o si estaba bien. No fui a una terapia de verdad, ni tomé vacaciones. Solo me sumergí en el trabajo, dejando que los nuevos casos ocuparan el espacio que mi amigo había dejado. Me había convertido en detective porque pensaba que era inteligente. Amaba la emoción de resolver misterios, como un rompecabezas que se armaba cuando sabías dónde mirar. Me gustaba ser la persona que veía cosas que los demás no percibían. Pero ahora, todo era diferente. Conocía a las personas y también a los monstruos, tanto humanos como no humanos. Y quería proteger a aquellos que realmente lo merecían. Esa era la cuestión. Había muchas Rousis por ahí, personas como ella, viviendo sus vidas y tratando de sobrevivir. Y también había más personas como Sánchez, buenas personas con familias, que eran amadas y trataban de hacer lo mejor posible en un mundo que no siempre se preocupaba por si volvían a casa al final del día. Ahora tenía un propósito. Más que nunca. Y eso era suficiente para mí. Epílogo. Bueno, creo que eso es todo. Las reglas me mantienen a salvo. Nunca uses tu nombre verdadero. Nunca tomes algo que no puedas devolver. Nunca muestres miedo. No son complicadas, ni extravagantes. Pero funcionan. Los casos nunca se detienen. Algunos son simples, como un espíritu atrapado en un apartamento antiguo o un kelpie acechando en un sótano inundado. A veces,
es un objeto maldito que necesita ser enterrado en un lugar bien profundo y olvidado. Otros casos son más difíciles. Las personas desaparecen y, a veces, no puedo encontrarlas a tiempo. A veces, vuelven cambiadas. Y en otras ocasiones, ni siquiera regresan. Rooney todavía me pasa información. Ahora tiene un nuevo escondite, más profundo en los túneles, en un lugar que ni siquiera conozco. Dice que es más seguro así, y no discuto. Me avisa cuando algo grande se está moviendo por la ciudad, cuando alguien está haciendo tratos que no debería o cuando otro idiota intenta invocar algo que no entiende. Es un trabajo a tiempo completo mantener el equilibrio. Las hadas en las cafeterías, las sirenas en los lagos y los goblins en el subsuelo, todos ellos tienen sus propios mundos y reglas. La mayoría no se preocupa por los humanos. Algunos nos toleran, otros les gustamos, y algunos solo nos ven como un recurso más para usar. Hago lo que puedo para asegurarme de que las cosas malas no se propaguen y que las peores de ellas no tomen el control. Si te encuentras en este tipo de trabajo, recuerda las reglas. Y si necesitas más que eso, si realmente quieres involucrarte, ven a encontrarme. El departamento de misterios siempre está contratando. Solo ten un nombre falso listo. Te enseñaré el resto.